Bueno, continuando con los ejercicios, tenemos un objeto que se mueve con una aceleración uniforme y tiene una velocidad de 12,0 centímetros sobre segundos en la dirección X positiva, cuando su coordenada X es de 3,00 centímetros. Si su coordenada X es 2,0 segundos, después es menos 5,0 centímetros. ¿Cuál es su aceleración teniendo en cuenta cada uno de estos datos? Entonces procedamos con el ejercicio. Bueno, recordemos que vamos a trabajar en esta ocasión el inciso que viene siendo sobre movimiento uniforme acelerado. Entonces, ¿Por qué acelerado? recordemos que es movimiento uniforme acelerado porque se va a generar una variación con respecto a la velocidad. Ok, o sea que en este ejercicio vamos a tener un objeto que se va a mover, pero va a cambiar su velocidad. Por ejemplo, aquí nos dice que este objeto está saliendo con velocidad de 12 centímetros por segundo y está en la posición de 3 centímetros. Luego, 2 segundos después, va a cambiar a la posición de menos 5 centímetros. ¿Qué nos piden determinar? Nos piden determinar la aceleración. Para eso, ¿qué fórmulas vamos a usar, Ángel? Bueno, como podemos ver, vamos a utilizar la variación con respecto a la posición igual a la velocidad inicial, el tiempo, que ya sabemos que lo tenemos, más un medio, la aceleración, que es el dato que necesitamos encontrar, y nuestro tiempo elevado al cuadrado. Lo que significa que estas ecuaciones son utilizadas especialmente cuando hay el cambio de velocidad. Voy a despejar. Entonces, para despejar esta ecuación, voy a trasladar este término que está aquí, lo voy a trasladar de este lado. Y eso es igual a un medio la aceleración por el tiempo al cuadrado, lo que quiere decir que este 2 va a pasar a multiplicar acá. Voy a encerrar esto aquí para no confundir. Menos la velocidad inicial por el tiempo sobre el tiempo al cuadrado. Y esto es igual a la aceleración. Sustituimos todos esos valores allí y de esa forma vamos a determinar nuestra aceleración. Ok, entonces como podemos ver, aceleración es igual a todo esto. Entonces, aceleración es igual a 2 veces, tendríamos nuestra posición, que ¿cuál vendría siendo nuestra posición? Nuestra posición final sería menos 5 y nuestra posición inicial sería 3. Exactamente, eso quería decir que nos quedaría como menos 5 menos 3, que vendría siendo nuestras primeras posiciones, menos lo que viene siendo nuestra velocidad. Nuestra velocidad inicial es de 12 centímetros por segundo y el tiempo 2 segundos después que cambia su velocidad. Exactamente, entonces vendría siendo multiplicado por nuestro tiempo, que viene siendo 2 segundos. Sobre todo eso lo dividimos. Nuestro tiempo al cuadrado. Nuestro tiempo al cuadrado vendría siendo en este caso. Bueno, como es de 2 segundos, la elevada al cuadrado daría 4. Exactamente, 4 segundos, que sería con lo que estaríamos trabajando. Entonces vamos a seguir con la realización de las operaciones de estos ejercicios. Bueno, entonces tenemos que aquí nos daría menos 8. Menos 12 por 2 daría menos 24. 4,0. Vamos a colocarle la cifra significativa. Sobre 4, pero aquí nosotros podemos simplificar este 2 con este 4 y nos quedaría dividido entre 2, ¿sí? 2. Luego nuestra aceleración sería, arriba nos daría menos 32 sobre 2, y en conclusión tendríamos que nuestra aceleración sería de menos 16 centímetros sobre segundo al cuadrado. Listo, encontrando así de esta forma que para este inciso y de este ejercicio tendríamos que nuestra aceleración es menos 16 centímetros al cuadrado. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos un avión jet que se aproxima para aterrizar con una rapidez de 100 metros sobre segundos y una aceleración con una magnitud máxima de 5,00 metros sobre segundo cuadrado. Conforme a la llegada al reposo A, primero tenemos que mirar desde el instante el avión en el que el avión toca la pista, cuál es el intervalo de tiempo mínimo necesario antes de que llegue al reposo. Y B, tenemos que ver con ese avión que se puede aterrizar en el aeropuerto de una pequeña isla tropical donde la pista mide 0,800 kilómetros de largo y debemos explicar la respuesta, o sea, mirar si esta pista nos va a alcanzar o no
para conseguir nuestro objetivo de que el avión aterrice. Bueno, vamos a continuar con los ejercicios de movimiento uniforme acelerado. Recordemos que, ¿por qué es movimiento uniforme acelerado? Porque va a haber una variación con respecto a la velocidad. Entonces, en este inciso, como lo podemos observar, vamos a hablar sobre un avión que viene aterrizando. Entonces, este avión, en el momento en que toca el punto de aterrizaje, viene con una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado y con una velocidad de 100 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tomar, aquí como observamos en el dibujo, vamos a tomar nuestro X inicial. Nuestra posición inicial la vamos a tomar como la posición 0 en el momento en que toca el piso como tal el avión, y nuestra posición final la vamos a tomar, la vamos a dejar aquí en este, digamos que aquí termina de aterrizar el avión, y vamos a decir que la velocidad final en ese momento, como el avión viene aterrizando, en el momento en que llegue a la posición final, su velocidad final debe ser 0, porque si no el avión seguiría de largo. Ya entendemos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos aquí a utilizar nuestra fórmula de velocidad final es igual a la velocidad inicial. Aquí lo dejamos como más o menos. Entonces, ¿por qué más o menos? Tendríamos que mirar si nuestra aceleración en este caso viene siendo positiva o negativa. Si nos ponemos en el contexto, recordemos que el avión viene desacelerando. Entonces, ¿por qué? Porque la aceleración va disminuyendo en el momento en el que él toca la pista, su aceleración disminuye hasta el momento en el que ya su velocidad se convierte en 0. Entonces, vamos a utilizar la fórmula, quedaría de esta forma. Bueno, a ver, recordemos, la fórmula está ahí, velocidad final igual a velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo. Entonces, ¿qué tendríamos? Que velocidad final sería igual, ya velocidad final, bueno, digamos que en el momento en el que ya como tal el avión disminuye su velocidad, o sea que su velocidad final aquí va a ser 0, dejémosla como 0, sería igual a la velocidad inicial. La velocidad inicial, si recordamos, ya nos la da el ejercicio, que viene siendo 100 metros sobre segundo, menos la aceleración, que también nos la da el ejercicio, que viene siendo 5, por el tiempo, que viene siendo la variable que necesitamos y que vamos a encontrar en el momento en el que, antes de que el avión entre como tal en reposo, entonces, por T. Entonces ya solo sería despejar y tendríamos lo siguiente. Entonces el 100 pasaría de este lado a restar y tendríamos el menos 5 y eso sería igual a T. Entonces allí nos quedaría que el tiempo antes del reposo vendría siendo 20. Recordemos que estamos trabajando en segundos, entonces serían 20 segundos. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que aquí nos están preguntando antes del reposo. Entonces, ¿qué pasa? Tendríamos que generar un intervalo. Nuestro intervalo sería cerrado aquí, que vendría siendo 0 en el momento. Que recuerden que al principio lo dijimos que para este caso nosotros lo tomamos como un 0. Entonces vendría siendo desde 0 hasta que vendría siendo nuestra posición final, donde la velocidad es 0, nuestro tiempo antes de eso sería 20, como un intervalo abierto, porque recordemos que es antes del reposo, por eso quedaría de 0 hasta 20 sin incluir el 20. Continuando con el ejercicio anterior con respecto al jet que va a aterrizar en una pista, ahora nos dicen en el punto B si la pista ahora tiene una longitud de 0,800 kilómetros, será suficiente para, con todos estos datos que posee nuestro jet, pueda aterrizar en ella. Entonces, ¿qué debemos hallar? Debemos hallar la longitud de nuestra pista con una velocidad de 100 metros por segundo, una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado, un tiempo cuando él llega a su velocidad final 0, que es cuando ya totalmente quedó quieto el avión, en 20 segundos, y teniendo en cuenta que su posición inicial desde el punto de aterrizaje es 0. Para eso vamos a utilizar esta ecuación cinemática en donde relacionamos que el punto final
de nuestra pista o la longitud de nuestra pista debe ser igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Qué vamos a determinar aquí? Vamos a determinar realmente la posición final con respecto a todos estos datos que tenemos de nuestro jet. Entonces, tenemos que XF va a ser igual a X inicial, pero como consideramos que X inicial va a ser 0, entonces X inicial aquí es 0. Luego, esto es igual a la velocidad inicial por el tiempo. La velocidad es inicial es de 100 metros por segundo. El tiempo es de 20 segundos, que ya lo habíamos determinado, menos un medio de la aceleración, que la aceleración es de 5 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que sería 20 segundos al cuadrado. Recuerden que esta distancia o esta posición final debe ser, de menor que esta distancia que tenemos acá, que esta longitud de esta pista que nos da. Si es menor, el jet puede aterrizar, pero si es mayor este dato, este punto es mayor, quiere decir que el avión no va a poder aterrizar allí. Desarrollamos esta ecuación, estos datos que tenemos aquí serían 100 por 20, serían 2000, menos 20 al lado serían 400, por 5 2000, menos sobre 2 serían 1000. Luego el punto final sería igual a 1000, lo que significa que la distancia o la longitud de estos datos que nos dan acá es 1000 menos 0, o podemos también desarrollarlo así, el valor absoluto de eso, de X final menos X inicial, X final menos X inicial, la magnitud sería igual a 1000 metros. Si nosotros transformamos estos 0,800 kilómetros en metros, tendríamos que esos 0,800 kilómetros serían 800 metros, lo cual estos dos valores difieren, no son iguales, por lo tanto nuestro jet no podrá aterrizar en esta pista. Por lo tanto, el dato que tenemos de la longitud de la pista es de 100 metros, 1000 metros es diferente al dato que nos dan sobre la pista donde solicitan que aterrice. Quiere decir que nuestro jet no puede aterrizar en la pista cuando tiene una longitud de 0,800 kilómetros. Un osado vaquero sentado en la rama de un árbol desea caer verticalmente sobre un caballo que galopa bajo el árbol. La rapidez constante del caballo es de 10.00 metros sobre segundo y la distancia desde la rama hasta el nivel de la silla de montar es de 3.00 metros. Vamos a calcular cuál debe ser la distancia horizontal entre la silla y la rama cuando el vaquero haga su movimiento. Y B, para qué intervalo de tiempo está, mirar en qué intervalo de tiempo se encuentra en el aire. Bueno, tenemos entonces el ejercicio del caballo que se va a lanzar, el vaquero que se va a lanzar hacia el caballo. Entonces hay unas cosas que voy a aclarar con respecto a cómo nosotros estamos tomando nuestra orientación para este dibujo. Entonces podemos ver que nosotros vamos a tomar aquí el momento en el que este vaquero llega al caballo, lo vamos a tomar como 0, y este momento aquí donde él está arriba lo vamos a tomar como 3. Entonces cabe aclarar que nuestra posición final va a ser 0 y nuestra posición inicial sería 3. Entonces vamos a utilizar en el momento en el que él cae, nuestra posición al caballo va a ser 0, exactamente, va a ser 0. Vamos a utilizar aquí esta fórmula para el movimiento de caída libre. Entonces tendríamos que sería de la siguiente forma.
utilizaríamos Y, que Y viene siendo el momento en el que él llega, o sea que vendría siendo 0, teniendo en cuenta lo que tuvimos, y es un 0 que vendría siendo 3, más la velocidad, que en este caso viene siendo 0, entonces como la velocidad es 0, se va con ese tiempo, eso no nos quedaría, quedando menos un medio de gravedad. Recordemos que la gravedad la estamos tomando como 9,8 por el tiempo al cuadrado. El tiempo al cuadrado en este caso vendría siendo el tiempo en el que él demora en caer hasta acá, pero es el que vamos a calcular en el ejercicio. Entonces ahí tendríamos, empezaríamos a realizar el ejercicio, nos quedaría aquí el 0 igual a 3. Esto aquí nos da, a ver, 9,8, 4,9 t al cuadrado. Listo, entonces luego de despejar aquí nos quedaría como menos 3, y este número de este lado nos pasaría a dividir como menos 49 sobre t al cuadrado. Esto sería igual a t al cuadrado. Entonces, para encontrar este valor nos quedaría que t es igual a la raíz cuadrada de menos 3 sobre menos 4,9. Entonces ese resultado sería, a ver cuál sería el resultado. Vamos a consultarlo con el compañero. 0,78 segundos. 0,78 segundos. Ese vendría siendo el tiempo en el momento en el que el vaquero cae al caballo. Ahora vamos a determinar en este problema el recorrido que el caballo tiene desde este punto, que vamos a considerar punto final, hasta este punto donde se encuentra, donde está el encuentro del vaquero cuando cae con el caballo, cuando cae encima de su lomo o cae en la silla de montar. Entonces estratégicamente lo hemos colocado al punto de encuentro entre el vaquero y la silla de montar, como posición inicial 0, y como posición final un valor que no conocemos. O sea, eso es lo que queremos determinar, qué longitud hay entre este punto final y este punto inicial, qué es lo que va a representar el recorrido del caballo. Ahora, para eso vamos a utilizar la ecuación de x final es igual a x inicial más la velocidad inicial del recorrido del caballo en forma horizontal por el tiempo. Pero este tiempo es el tiempo que ya habíamos desarrollado en la fórmula anterior. Entonces para eso tenemos que x final, que es 0, que no conocemos, x final es igual a x inicial, que va a ser esto, va a ser 0, menos la velocidad que lleva el caballo, que va a ser de 10 metros por segundo, multiplicado por el tiempo, y el tiempo acá es de 0,78 segundos. Por lo tanto, al multiplicar esto, tenemos que el punto final, donde va a estar el caballo, va a ser igual a menos 7 menos 8 metros. Este segundo con este segundo se cancela, y da que la posición final es de menos 0,78 metros por segundo. Ahora vamos a determinar la diferencia de esos dos puntos y así tener realmente el recorrido del caballo. Entonces tenemos que el recorrido del caballo, o la longitud recorrida por el caballo, va a ser la diferencia de x final, que va a ser 0, menos 7,8 metros. Por lo tanto, el recorrido del caballo, la distancia, la longitud que hay entre los dos puntos, va a ser igual a 7,8 metros. ¿Cuáles son los intervalos de tiempo que tiene todo este movimiento? O sea, va a ser desde t sub 0 hasta t cerrado 0 hasta 0,78 segundos. Y esa sería la solución de nuestro problema. Bueno, y en este último ejercicio vamos a hablar sobre un objeto en caída libre que requiere 1,50 segundos para recorrer los últimos 30,0 metros antes de golpear el suelo. Y luego vamos a encontrar desde qué altura sobre el suelo cayó este objeto.
A continuación, vamos ahora a desarrollar un ejercicio de caída libre. Pero en este ejercicio de caída libre vamos a realizarlo en dos partes. ¿Por qué? Porque nos dicen de un objeto que está cayendo verticalmente y dice que cuando va a cierta distancia, la cual tiene una longitud desde ese punto hasta el suelo de 30 metros, ha pasado 1.50 segundos. Entonces, para eso vamos a determinar primero cuál es la velocidad inicial que tiene desde ese punto hasta el suelo. Entonces, vamos a considerar que hay un y inicial, que va a ser este punto de aquí, un y final, que es cuando el objeto está en el suelo, y le vamos a dar valores. Por ejemplo, como aquí cuando está en el suelo, y final no tiene ninguna longitud, ningún valor, entonces vamos a considerar este punto como y final igual 0 metros. Y este punto de acá, esta posición y inicial, la vamos a considerar como el valor de 30 metros. 30 metros. Ahora sí, para determinar nosotros la velocidad en este punto, vamos a utilizar esta ecuación, la ecuación que dice que el punto final en movimiento vertical es igual al punto inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Luego, como y final es 0, porque cuando está en el suelo no se genera ninguna longitud, o la posición en ese punto hemos considerado que es 0, entonces acá y1 va a ser 30 en metros, más la velocidad inicial, que es la que vamos a determinar por el tiempo que es de 1.50 segundos, menos un medio de la gravedad. La gravedad la estamos tomando como 9,8 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo, y el tiempo es de 1,5 al cuadrado. Con estos valores, despejando, vamos a determinar la velocidad. Entonces tenemos que 30 lo vamos a echar para acá, negativo. Estos valores de acá lo vamos a solucionar. O sea, aquí serían 4.9, 1.5 al cuadrado sería. Eso sería entonces menos 11.025. Nos estaría dando el resultado. Entonces, todo este valor de aquí nos daría menos 11.025. Menos 11. Al pasarlo para acá, para este lado, para el lado izquierdo, sería más 11.025. 0.25. Y esto sería igual a la velocidad inicial. Y todo esto es dividido por 1.50. Luego la velocidad se va a dar, al hacer esta operación de aquí, 11.025 menos 30, al hacer esa diferencia tenemos. Entonces la velocidad inicial, al hacer toda esta operación, sería igual a menos 12.75. 65 metros por segundo. Con esta velocidad, ya ahora debemos cambiar los puntos de referencia ahora. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos determinar el punto o la posición de donde ese objeto fue lanzado, ya debemos cambiar. Por ejemplo, ya este no sería nuestro punto inicial, vamos a representarlo acá nuevamente. Esta es la pelota que es lanzado, supuestamente de aquí va a ser nuestra posición inicial. Va a tener una velocidad inicial que fue lanzada en caída libre de 0, velocidad inicial de 0. Cuando llegue a este punto, cuando su velocidad final acá, la que es nuestra velocidad inicial, ahora va a ser nuestra velocidad final de menos 12,65 metros por segundo. Cuando iba por acá recordemos que tenemos, antes de llegar al suelo, una distancia de 30 metros. Entonces, este valor es el que vamos a determinar. Y vamos a considerar lo que sería un Y2, porque este sería un Y1. Y para ello vamos a utilizar nuestra velocidad final, que
en la primera parte se consideró velocidad inicial por la forma como estábamos desarrollando el ejercicio. Y ahora, para poder hallar esta longitud de acá, esta velocidad inicial va a ser nuestra velocidad final. Esta va a ser nuestra posición inicial y esta va a ser nuestra posición final. Nuestra posición final. Y esta posición final, recuerden que aquí es de 30. Nuestra posición final. Aquí en este punto es de 30. Entonces ahora Ángel va a desarrollar la parte para poder determinar esta distancia. Bueno, ahora vamos a hallar la distancia que hay desde esta posición que en la parte anterior era inicial, ahora va a ser posición final y esta va a ser nuestra posición inicial. Pero nuestra posición final ahora va a tener un valor de 0. Y vamos a determinar la distancia que hay desde aquí de esta posición final a esta posición inicial, que es la que queremos conocer. Vamos a utilizar que la velocidad final, ya en el ejercicio anterior, es de menos 2,65 metros por segundo. Y ya también conocemos que la gravedad es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. La ecuación que vamos a utilizar es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la diferencia de las dos posiciones. Y con ello vamos a hallar y sub 0. Entonces tenemos que velocidad final al cuadrado es un valor que no conocemos, así lo conocemos, que es de 12,65 metros por segundo. La velocidad inicial, como si él se deja caer desde arriba, su velocidad inicial aquí va a ser 0. A esto es 0. Y más 2 gravedad por la diferencia. Entonces esto va a ser igual a menos 2 por 9,8 metros por segundo al cuadrado, que multiplica a la posición final, que es de 0, y final va a ser 0, menos y inicial, que es la que vamos a conocer. Por lo tanto, tenemos que 12,65 metros por segundo es igual a menos, vamos a multiplicar menos por menos da más, entonces da positivo, sería 4,9 metros por segundo al cuadrado por y, la posición y inicial. Ya. Perdón, aquí 2 por 9,8 tenemos no 4,9, estamos multiplicando, serían 6, 18 y 19, sería 19,6 metros. Luego y, la posición inicial es igual a 12,65 sobre 19,6. Este valor me debe dar en metros porque estamos hallando en una posición. Luego y inicial, o la posición inicial, es de 8,16 metros. Ya obtenida la posición que hay aquí desde donde fue lanzado el objeto, podemos decir que la longitud, o y sub 2, y2 es igual a y2 es igual a la diferencia de 8,16, y así tenemos la distancia, que es igual a 8,16 metros. Listo, entonces ya teniendo pues lo que serían nuestros valores, ya tendríamos quién sería y1 y y2. Entonces tendríamos que y ya viene siendo solamente la suma de y sub 1 más y sub 2, quedándonos de la siguiente forma. Entonces y es igual a y sub 1, que viene siendo 30, más lo que encontramos y sub 2, que viene siendo este valor que tenemos aquí, que viene siendo 8,16, quedándonos entonces que la altura, la respuesta vendría siendo que la altura y de donde se lanzó al principio el objeto es de 38,16. Listo. Entonces esta altura, recordemos que queda en metros, porque estamos trabajando en metros en la escala. Muchas gracias.